Ya ahí estamos en vivo en YouTube, ok. Bueno, voy a compartirles el link a ver si es que para que vean en el chat ya. Entonces, ya estamos. Bueno, me confirman si estaba funcionando en YouTube con el link que les mandé. Vamos bien, Isra. Sí, Creo que se ve bien. Sí, sí, comencemos. vamos ahí. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es esto de la notación Big O o también se le llama notación asintótica. Esto básicamente es una pequeña introducción para familiarizarnos con esta notación cuando la veamos en ciertos lugares o relacionados con ciertos algoritmos. Entonces, para entender todo esto de la notación Big O, primero tenemos que entender qué es un algoritmo. Bueno, como programadores sabemos que un algoritmo es una secuencia de pasos para llegar a un objetivo. Con lo que se le relaciona más generalmente es que es con una receta, por ejemplo. Un chef tiene un sinnúmero de recetas con las cuales él se puede adaptar a diferentes situaciones, por ejemplo, a cocinas pequeñas, a cocinas grandes, cuando uno tiene diferentes ingredientes, cuando tiene demasiados ingredientes. Entonces, básicamente el algoritmo, eso es un algoritmo. En programación, lo que nosotros tenemos es un tipo de pensamiento algorítmico, el cual nos permite desarrollar de igual manera que un chef nuestros algoritmos, pero en este caso son puramente de programación y mientras más conozcamos, somos mejores desarrolladores porque podremos resolver más problemas. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es la notación asintótica. Entonces, nosotros mediante esta notación asintótica es una forma de expresar, una forma formal, o digamos así, una manera formal de expresar la complejidad de un algoritmo. Es decir, para saber cuál es el performance de este algoritmo, qué tal se desempeña, y esta notación asintótica va relacionada directamente con la entrada de datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener un celular o podemos tener una computadora y si nosotros nos damos cuenta en un celular, un programa, digamos, escrito en JavaScript o en C++ o en Python, bueno, en el lenguaje que sea, va a demorarse más que un digamos, un programa que se ejecuta en computadora. ¿Por qué? Porque por lo general las computadoras tienen mejor procesador, mejor RAM, etcétera. Entonces, si nosotros quisiéramos medir la complejidad por el tiempo que se demora, o sea, no es objetivo porque en un dispositivo móvil va a demorarse más, mientras que en un dispositivo de escritorio, digámoslo así, se va a demorar menos. Entonces, como vemos, no tenemos una forma clara de medir la complejidad de un algoritmo, a menos que es de esta forma, que es la notación asintótica. Entonces, ¿cómo podemos de manera rápida ver cómo se representa esta notación asintótica? Básicamente, lo que se usa es el llamado la notación Big O. ¿Qué es la notación Big O? Es como si nos muestra la complejidad de un algoritmo. Digamos, aquí vemos todos los tipos de complejidades que tenemos. Pueden ser, digamos, de tipo constante, pueden ser de un tiempo logarítmico, de un tiempo lineal, de un tiempo cuadrático y un tiempo exponencial. Para darnos cuenta más fácilmente podemos ver la gráfica. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la notación lineal es esta verde de aquí. Entonces, ok, mientras estas el eje de las Y son las operaciones o la entrada que se ejecuta en el programa y digamos acá en no, estoy al revés. Lo que es el eje de las X es los elementos o las entradas que se ejecutan y el eje de las Y es el tiempo que se demora. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en el tiempo lineal, mientras va aumentando las entradas, va aumentando, digamos, la complejidad del algoritmo o el tiempo de ejecución. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, esta curva, que es el tiempo exponencial, que es la de color naranja, esto es, por ejemplo, un muy mal algoritmo, porque imagínense, ni siquiera tenemos tantas entradas y el tiempo ya se dispara. Entonces, con esto nosotros podemos darnos cuenta qué tan bueno, qué tan malo es un algoritmo. Ahora sí vamos a ver un poco de código para entenderlo mejor. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos todos estos tipos de curvas. Ahora vamos a verlas más, digamos así, en detalle. Aquí tenemos, por ejemplo,
big O 1, que representa cuando nosotros tenemos un programa que se ejecuta de manera constante o el tiempo de ejecución es constante, sin importar el tipo de entradas que tenemos. Por ejemplo, esta matriz, aquí nosotros lo que estamos haciendo es recibir un array. Entonces, este array, siempre este programa, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar el primer término, el primer elemento del array, lo va a imprimir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tiempo de ejecución de este programa es constante, porque no importa si nosotros le ponemos un elemento o que le pongamos 1000, el tiempo va a ser siempre el mismo. Es decir, yo ingreso un array de, digamos, 1.000.000 de elementos. No va a recorrer todo el array, sino solo va a imprimir el primer, o sea, va a mostrar el primer elemento, lo que hace que el tiempo de ejecución sea constante. Entonces, este es el ejemplo de la notación O1, que sería el tiempo constante. Ahora vamos a ver el tiempo lineal. ¿Cómo es el tiempo lineal? Por ejemplo, aquí nosotros vemos un array y también vemos, como decir, que estamos recibiendo como parámetros del array y el tamaño de ese array. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ya es un tiempo lineal. ¿Por qué? Porque esta vez se va a demorar todo el tiempo o sea, digamos, se va a demorar desde que comienza en I0 hasta el tamaño completo del array. Entonces, sí importa la entrada. Si son 10 elementos, digamos que se va a demorar poco, pero si son 1000 elementos, se va a demorar más. Y si ustedes se dan cuenta, esa curva más o menos es lineal. O sea, si tengo 10 elementos, es ok, el tiempo no es tanto, pero mientras voy aumentando, la curva tiende a ser de forma lineal. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que por ejemplo, ya es la notación de un for anidado, que quiere decir que aparte de lo que ya hacemos del for normal, es por ejemplo, esto lo ocupamos cuando recorremos matrices, pero también se ejecuta, digamos, un for dentro del primer for, lo que hace que, digamos así, se recorra dos veces el mismo, como decir, el mismo, ¿cómo sería? El mismo array. Entonces, esto provoca que que la complejidad sea n elevado al cuadrado, que este ya presenta una curva, digamos así, más pronunciada. No sé si más o menos se va entendiendo lo que trato de decir, que es como que mientras más ejecución o más, digámoslo así, force haya, por ejemplo, aquí si hubiera otro for sería n al cubo, lo que dispararía aún más el tiempo de ejecución aunque tengamos muy pocos, digamos, muy pocos elementos en un array. De ahí vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, esto de la notación big O siempre toma el peor escenario. Por ejemplo, aquí tenemos dos for. El primer for, como habíamos visto, tiene una complejidad ON, que quiere decir que es lineal, porque este for va a recorrer todos los elementos del array y bueno, de ahí va a pasar al siguiente for. Entonces, si nosotros sumáramos estas dos complejidades, digamos así, saldría 2n. Pero digamos, para evitar, o sea, aquí en esta notación big O se omiten las constantes y simplemente decimos que es O a la n, porque, o sea, lo que se va a ejecutar al fin y al cabo es el recorrido al for. En este caso, es el mismo caso anterior. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, es una constante. Este es digamos, solo va a tener una complejidad constante que ya habíamos visto. Este va a tener una complejidad de n dividido a 2. ¿Por qué? Porque no es una complejidad n, porque solo está recorriendo a la mitad del array. Y aquí tenemos el último, que es el ciclo que recorre ya todos los elementos del array. En este caso, como podemos ver, como decir, tomamos el peor caso de todos estos tres, que en este caso es O lineal. Es el peor caso que puede suceder. O n. Isra, una pregunta en ese, porfa. ¿Puedes regresarle? Ok, acá tenemos tres tipos. Tenemos el estático, el que solo muestra un valor definido, ¿no? El O1, N1, decías, creo. Sí, O1. Ajá, Ok, es como que constante. ya. Tenemos el otro que depende del tamaño del vector que nosotros mandemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera un vector de unas 1000 posiciones, se recorrería unas 500 veces. Y en la tercera tenemos un for que recorre una constante de 100. En cambio,
puedo enviar cualquier cosa y siempre va a ser ese valor un n. Ajá. Entonces, tenemos tres tipos diferentes. Ujú. ¿Y cómo expresamos la complejidad de esta función? Ya, en este caso, digamos, la regla de Big O te dice que no tomes en cuenta las constantes. Es decir, la primera, como tú habías dicho, la primera digamos, estático, o sea, no se va a mover porque siempre vas a imprimir el primer elemento del array, entonces es constante. Por eso aquí lo Ujú, representa como uno. Está como que sumando las complejidades. El segundo, justo lo que tú habías dicho, es la dimensión del array dividido para 2. Y la última es igual una constante que siempre va a ser 100 veces. Entonces se eliminan todas las constantes y lo único que nos queda es n. Entonces lo que vamos a representar aquí es la complejidad, simplemente vamos a decir que es o n, que es, digamos, la complejidad de tiempo lineal, o solo decimos o n. ¿Cómo podríamos ver esto en una gráfica más clara? Si te das cuenta, justo lo que te habías dicho, eh, si metes 1000 registros, digamos, aquí este solo va a llegar hasta 100, este, bueno, va a seguirse imprimiendo y este va a llegar hasta 500, ya. Pero si tú después sigues aumentando los registros, sigues 1000, 2000, siempre se va a imprimir la mitad. Entonces, eso si te das cuenta, va a ir dibujando igualmente una curva lineal, si te das cuenta, como una tipo pendiente. Ah, digamos, mientras más registros metas, el tiempo va a ir aumentando y va a ir aumentando de manera constante, o sea, como si de una forma lineal. Entonces, si te das cuenta, sí cumple con que este es Big O N. Yo O creo que, que, por ejemplo, estos casos de las constantes afectarían en el caso de que, por ejemplo, tuviera ese for de 100 y adentro de este tuviera el otro for que depende de n. Entonces, a pesar que exacto, es una constante, sí va a variar bastante, depende del valor de n, creo. claro. En cambio, si es que hubiera dentro del for de 100, como tú dices, ahí ya tendríamos que de igual forma ver, analizar esa complejidad, porque si te das cuenta, ahí está, como tú dices, se incluiría n y ya variaría más. Entonces, aquí vamos a ver igual un caso más claro de cómo es esto de que de lo que de Big O, o sea, en realidad es simple. O sea, porque es solo para darte una idea qué tan complejo es el algoritmo, porque no tiene como que fórmulas tan matemáticas como decir la complejidad de un algoritmo es según estos cálculos, etcétera, etcétera, sino más bien es ver qué término o qué, digamos, expresión se demora más y en base a eso darte una idea de qué tipo de complejidad es. Tampoco es que las complejidades hay una infinidad de complejidades, sino por lo general es a uno que es constante, que eso no sucede casi en ningún programa, porque en la mayoría vas a tener fors, vas a tener diferentes, digamos así, diferentes, ¿qué serían? Expresiones. Entonces, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, tenemos un for y tenemos un for anidado. Entonces, Big O siempre coge el peor caso, o sea, lo que le va a hacer a tu programa que se demore más y con eso tú ya sabes cuál es la complejidad del algoritmo, o sea, qué tan complejo es. Entonces, el primer for solo va a recorrer, como decir, el tamaño del array y ya, mientras que el segundo for va a recorrer el tamaño del array y dentro de este for va a recorrer otra vez el tamaño del array, por lo que el peor caso de ejecución en este caso es el foranidad. Entonces, por eso es también que es, digamos, aquí en esta suma de complejidades, digamos así, que está haciendo de n más n2, n al cuadrado en este caso, el que le da la complejidad del algoritmo es el peor de los casos, que en este caso es el n al cuadrado, que es el que se demora más. Ujú. Entonces, Big O no es tan complejo, es más bien ver qué está pasando en el algoritmo y coger lo peor que le puede hacer demorar al programa, digamos así. Entonces, si el for anidado es lo que le va a hacer que el programa, digamos, se demore o sea, tome más tiempo de ejecución y peor aún, mientras más ingresos o más input de datos le pongo, peor se comporta. Entonces, este me da la complejidad de o sea, qué tan malo o qué tan eficiente es el algoritmo. Y como decía, Big O se trata del peor caso. En este caso, digamos, eh, lo que tenemos es, déjenme ver, se trata, digamos, tenemos aquí uno que es, ya, aquí tenemos varios casos en este programa. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor caso?
que yo le mande, aquí lo que estamos recibiendo es un array, su tamaño y un elemento que, digámoslo así, que queremos buscar, podemos decir. Entonces estamos mandando, digamos, un array. Digamos que el mejor escenario, ¿cuál es? Que yo mande el array y en el elemento mande el primer elemento de ese array, entonces va a salir de una, va a llegar, va a coger y va a comparar, va a decir, bueno, el primer elemento del array es el elemento que yo le mandé, digamos, a buscar y me retorna true y ya se acabó. Pero ¿cuál es el peor escenario? El peor escenario es que a este algoritmo le toque recorrer todo el array completo hasta, digamos, hasta llegar a size. En este caso tuvo que recorrer completamente el array, entonces ese es el peor caso. Entonces, si se dan cuenta que hay, como decir, el mejor caso y el peor caso. En este caso, como digo, Big O ve el peor de los casos. En este caso, la complejidad de este algoritmo es ON. ¿Por qué? Porque es lo peor que pasaría, que tenga que recorrer este programa todos los elementos del array. Entonces, básicamente, eso es Big O, es como que ir chequeando, digámoslo así, qué puede hacerle que mi algoritmo no sea tan eficiente. Por ejemplo, como conclusión de esto podemos sacar que es full ineficiente usar for's anidados, aunque en ciertas ocasiones hay que utilizarlos. O, por ejemplo, otra cosa que digamos, se me ocurre ahorita que sería una mala práctica es que tengamos este mismo ejemplo, por ejemplo, que tengamos este for, pero en vez de hacer el return true, cojamos una variable externa y le pongamos, digamos, como una bandera, es decir, no sé, una bandera que me guarde este booleano, Que guarde el mi true or false. posición y recorre todito. Exacto, y al último me retorna el booleano si es que es verdadero o falso. Por ejemplo, eso sería ineficiente, porque estamos ejecutando el peor caso, que es O a la N, o sea, va a tener que recorrer todo. Cuando, digámoslo aquí esto está, digámoslo así, mucho mejor, porque si es que tú ya comparaste el primer elemento del array y es el elemento que mandaste a buscar, te va a regresar de una a la respuesta y no se va a demorar todo en recorrer todo eso. Entonces, saber la complejidad de los algoritmos en cierto punto nos hace ver qué tan mal puede ir un algoritmo que estemos desarrollando o qué tan bien podemos desarrollar o pensar en un algoritmo sin utilizar todas estas funciones que tal vez nos pueden pueden hacer que el algoritmo, por ejemplo, en los concursos de programación, lo que puede hacer esto es que si nosotros programamos, digamos, for anidados, va a ser, nosotros tenemos en la mayoría de competencias tiempos de ejecución, entonces, que son más o menos de 1 segundo, 2 segundos. Entonces, si nosotros hacemos for anidados y no le optimizamos al algoritmo, va a saltarnos un error que va a decir que el algoritmo está fuera del tiempo asignado. Es decir, que nosotros no llegamos a completar todos los casos de prueba que nos pusieron porque nuestro algoritmo es demasiado complejo y no se ejecutó en el tiempo asignado que le dieron, porque tal vez se va a demorar más, porque tiene una complejidad mayor. Como vimos, la curva, si fue muy grande, se va a demorar mucho en hacer tal vez una tarea que si lo hubiéramos optimizado se demora menos y encaja dentro del tiempo en el que está permitido, digamos, por este algoritmo. Entonces, eso es todo. Esto sería todo. Isra, una pregunta. Sí. Tal vez tú sepas, ahorita nos has hablado acerca de los ciclos, los bucles, de cómo esto afecta la complejidad de nuestro algoritmo. Esta forma de clasificar de Big O también se está dado bajo algún otro parámetro además de los bucles, o quizás este es el principal, no sé. O sea, no es necesariamente como que relacionado directamente con los bucles. Creo que los bucles es tal vez lo que más representativo es, ¿no? Que ves la complejidad. Pero tú puedes tener complejidades logarítmicas. ¿Qué quiere decir una complejidad logarítmica? Eso quiere decir, por ejemplo, que la curva, por ejemplo, esta curva de aquí abajo es logarítmica. Esto quiere decir que mientras tú más entradas tengas, digamos, porque las entradas tomemos en cuenta, por ejemplo, cuando tú en un problema te dicen un array de 5 o un array de 1000 o etcétera. Entonces, cuando tú tienes, mientras más entradas tengas, lo más natural o lo que uno pensaría es que va a ir aumentando. Pero, por ejemplo, en la complejidad logarítmica es que mientras más entradas tienes, como decir, la curva se mantiene. Entonces, no es como que fijo de los bucles, sino es más bien
como que la curva que produce la complejidad de tu algoritmo. En este caso, por ejemplo, un ejemplo de una complejidad algorítmica es el algoritmo de búsqueda binaria. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿tú cómo pensarías normalmente el algoritmo de búsqueda? Si tú haces una búsqueda que no es tan optimizada, ¿qué harías? Harías un for que recorre por ejemplo, vamos este ejemplo. Tú tienes una lista de contactos. En un programa tienes una lista de contactos. Y si tú quieres buscar un elemento, justo más o menos como este ejemplo que está aquí, Ujú. si tú quieres buscar un elemento, ¿qué harías? Compararías, irías comparando. Y si tú te das cuenta, esa complejidad sería lineal. O sea, si más o menos le tratas de graficar en tu mente cómo iría la curva, tienes 100, en 100 registros, ¿cuánto se demoraría? Digamos que el tipo se demora unos 100 segundos. No, sería Sí, unos, milisegundos. sí, unos 20 milisegundos con 100 registros. Si tú pones 20 registros, va a subir un poco más lo que se demora. Si tú tienes 100 registros, va a subir. Y si tú vas graficando esos puntos, te dibuja una pendiente. Ujú. Ya, ese es el caso en el que tú hicieras esa búsqueda. Pero ¿cómo es la búsqueda binaria? Es que, digamos, tú tienes una lista de contactos que buscar bueno, primero tienes que ordenarles. Y tú lo que haces no es ir haciendo como que esa búsqueda normal, que sería uno por uno, sino que divides en la mitad ese array. Y divides en la mitad de ese array y si no está dentro de esa mitad, o sea, vas a saber si está antes o después de donde partiste el array, o sea, en la mitad, y vas a ir Ujú. haciendo mitad, 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 mitad. Y si tú te das cuenta, aunque aumente, digamos, tú 1 millón de registros, recordarles con un for, ¿qué haría eso? Que en cualquier programa se ralentice, o sea, por más memoria, por más procesamiento que tengas en un servidor o lo que sea, va a hacer que se haga lento. Pero en cambio, si tú utilizas búsqueda binaria, si tú tienes millones de registros, vas a reducir mucho, mucho, mucho esa complejidad, porque aunque tengas más, la complejidad no aumenta linealmente, sino más bien tiende a ser logarítmica. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú tienes 1 millón, la mitad de 1 millón, 500.000. Y si no estaba en la mitad, esté en la mitad de arriba o en la mitad de abajo, digamos que está en la mitad de abajo, la mitad de 500.000, 250.000. Y si tú te das cuenta de 1 millón, tal vez no estoy tan seguro cuántos pasos, pero más o menos son 8 7 pasos y tú ya llegas a la respuesta. A que si tú hicieras un for, o sea, 1 millón, o Es sea, muchísimo más, obviamente, claro. Sí, sí. exacto. Ese es un súper buen ejemplo. Exacto, entonces más o menos va por ahí la complejidad, como saber qué tanto le toma, digamos, a tu algoritmo ejecutarse en relación con las entradas que tenga. Es importante saber esto porque, como digo, es para la optimización de nuestros algoritmos y que, digamos, sean más óptimos mismo. Y, por ejemplo, en concursos de programación esto nos sirve bastante porque ahí hay límites de tiempo. No te puedes pasar 1 segundo, 2 segundos. Y si tú tienes un for, porque por lo general los ingresos o los inputs que les mandan a los programas, los tests que se ejecutan son inputs gigantes o son muy grandes, son de 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 9 o arrays muy extensos. Entonces, si tú no tomas en cuenta la complejidad, puedes estar realizando un algoritmo que se demore demasiado y peor si son un número grande de entradas, ya tal vez sales del tiempo que te dan para que se ejecute ese algoritmo. Ujú. Ujú. Correcto. Eso básicamente es lo de Big O. Entonces, es como que una notación formal y es bastante interesante porque no es tan complejo entenderle. Tal vez al principio parece que porque es una notación media matemática va a estar complejo, pero realmente no, solo te das cuenta que es como que mientras más, digamos en este caso, por ejemplo, for, si tienes dos for por ahí, eso no es tan óptimo, o sea, es más o menos que ya te vas dando una idea. Obviamente, si queremos ahondar en este tema, se puede ir investigando y tú puedes, como ejemplos, podríamos ir calculando la complejidad de los algoritmos que vayamos haciendo y cada vez hacernos como que más conocedores de este tema. Pero en sí ya con esto es como decir una pequeña introducción y ya nos damos cuenta más o menos cómo podemos medir la complejidad de un algoritmo. Entonces con esto podemos usarlo en el día a día, al menos cuando programemos. Listo. Chévere, Isra. Dale. ¿Alguna pregunta más?
Me parece que no. Bueno, Gerson no ha podido comunicarse por lo que está con problemas por ahí en su casa, pero Claro. creo que esto sería todo. Quedaría pendiente para la siguiente reunión de la próxima semana y eso es todo. Así es. Bueno, si ven este live por YouTube, suscríbanse al canal. Es un canal en el que vamos a conversar sobre lo que son algoritmos y más que todo un poco enfocado a lo que es programación competitiva o cómo resolver algoritmos o ciertos algoritmos que ya están hechos, por ejemplo, yo que sé, árboles binarios, grafos, etcétera. La idea es como que compartir conocimiento en cuanto a cómo resolver ese tipo de algoritmos para prepararnos tanto sea para entrevistas de trabajo o sea para competiciones de programación. Eso es todo. No sé si quieres decir algo, Johnny. No, me parece perfecto. Creo que eso sería todo. Chévere. Listo. Nos vemos. Bye bye.